Hola, buenas tardes. ¿Anda alguien por ahí? Buenas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy se te ve, Luciana, hoy pusiste la cámara. Bueno, antes que nada, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ahí el aviso que hay en el campus. No es mucho lo que ha cambiado, pero bueno, es un día más. El examen va a ser el día 7, si no me equivoco, es jueves. ¿Y no? Ahí en el grupo algunos Y ya profe, lo jueves. han visto. Bien. El jueves 7 a las 14 horas, modalidad presencial oral. ¿Está? Así que, si ahí veo que en el grupo algunos ya lo vieron. Bien. Bueno, sí, lamentablemente por el tema de fecha de entrega de notas y demás, mucho más no se pudo correr, pero bueno, por lo menos tienen un día más, así que si a ustedes les parece, lunes, martes, podemos tener clases de repaso donde veamos algunos temas o que no se han visto o que no han quedado claros. Bueno, antes de comenzar con lo de hoy también, quería saber, como siempre hacemos, si tienen alguna cosa de lo que hayamos estado viendo o de lo que pudieron ir estudiando, del material que hay, de lo que hayan leído que tienen alguna duda, así zanjamos eso y seguimos. Hoy tenemos que ver las acciones cambiarias que nos quedaron pendientes y algunas extracambiarias conforme lo que está establecido en la bolilla 8. Acciones, creo que nos quedaba así, acción de regreso anticipado, acción de reembolso, acá está, y las extracambiarias. ¿Está bien? Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna duda, algo que quieran ver? ¿Nada? Yo, pero de la parte de las acciones en el cheque, así que cuando termine. Bueno. De acciones en el cheque tenemos, les comentaba yo, hay una clase mía que está ahí subida al campus que dura más o menos una horita, donde, bueno, también tocamos los temas en general que hemos visto ayer y que vamos a ver hoy, pero focalizado puntualmente en lo que son las particularidades que tiene este título que mañana y pasado, este tipo de títulos que mañana y pasado los van a ver con el doctor Cristian Mazzetelli. Lo que no tengo previsto exactamente es cuándo, les dije lunes, martes, si quieren nos ponemos de acuerdo y si no lo pongo en el campus mañana o pasado para ver de dar alguna clase de repaso la semana que viene. Ya les digo, el miércoles por ahí estamos muy sobre la fecha, pero lunes y martes estaría bueno que, que si quieren ustedes, por supuesto, si les sirve, que tengamos alguna clase. Después eso, háganme acordar al final de la clase, lo arreglamos. Bien, Cándida, Virginia, Nasa, Mauricio, ¿estamos bien? No hay dudas. Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla y seguimos con el tema de acciones. Bien, ayer habíamos visto entonces lo que serían las acciones cambiarias, la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso a término. Lo más importante para diferenciar una acción de otra tiene que ver con quiénes son los legitimados pasivos, puesto que el legitimado activo va a ser siempre el tenedor legítimo, y los plazos prescriptivos, por supuesto que también hay diferencias en cuanto al contenido económico. Y una cosa muy importante para diferenciar también la acción directa con respecto a las acciones de regreso es que para estas últimas es necesario dar cumplimiento a una serie de cargas que si no se cumplen van a implicar la caducidad de la posibilidad de ejercer estas acciones.
Fundamentalmente, en cuanto a la acción de regreso a término, estamos hablando de la formalización del protesto, salvo los supuestos en donde existe la dispensa legal o convencional del mismo, conforme habíamos hablado. Ahora bien, existe otra variante dentro de lo que serían las acciones de regreso, que son las acciones de regreso anticipado. Es decir, se permite al tenedor legitimado accionar con anterioridad a la fecha de vencimiento. Las otras acciones que habíamos visto ayer tenían que ver con que ocurra la fecha de vencimiento. Habíamos repasado también qué tipos de vencimiento podíamos estar hablando, pero en cualquiera de ellos, cuando ocurre la fecha de vencimiento, se encontraba habilitada la posibilidad del ejercicio de estas acciones, en un caso cumpliendo cargas, en el otro, como vimos, no era requisito. Cuando se puede accionar, ¿cuándo se puede accionar entonces anticipadamente? Cuando, como dice aquí el texto que estamos analizando, se dan hechos que nos dan la pauta de que a la fecha de vencimiento el obligado principal no va a pagar. Y esto puede ocurrir por una serie de situaciones que también aquí las tenemos previstas. El caso más emblemático, más común, se da en las letras de cambio, cuando total o parcialmente no se ha aceptado la misma. Para esto, entonces, nosotros, si queremos accionar anticipadamente, tenemos que cumplir una carga más. ¿Cuál es? Presentar el título antes de la fecha de vencimiento a la aceptación. Si en ese caso el girado no acepta o acepta parcialmente, encontraríamos, por supuesto, que formalizando que también, por tratarse de una acción de regreso, por más que sea la variante anticipada, también tenemos no solo que presentar el título a la aceptación, sino también formalizar un protesto útil. Ya no en este caso por falta de pago, sino por falta de aceptación. ¿Está claro? Entonces, esto nos habilitaría a iniciar de manera anticipada una acción de regreso. El artículo 47 del decreto ley justamente nos establece cuándo se pueden ejercer las acciones cambiarias de regreso y nos menciona el caso del vencimiento, que ya lo habíamos visto, y nos dice, aún antes del vencimiento, si la aceptación hubiese sido rehusada en todo o en parte, lo que acabamos de ver, y después establece otros supuestos que tienen sus particularidades. En caso de concurso de girado, haya o no haya aceptado. En el caso de cesación de pagos, aunque no mediara declaración judicial. O cuando hubiese resultado infructuoso un pedido de embargo sobre sus bienes. Y en el caso del concurso del librador de una letra no aceptable. ¿Está? Entonces ahí tenemos varios supuestos que tenemos que analizar detenidamente. Ahí en el texto vemos también embargo infructuoso, cesación de pagos no judicial, concurso quiebra. El primero es claro, existe una falta de aceptación, levanto protesto por falta de aceptación. Embargo infructuoso. Esto significa que por una acción previa hemos tratado de garantizarnos el cumplimiento de una obligación y no ha sido posible por desconocimiento de bienes o quizás porque los bienes que tenga el girado ya estén afectados a otras medidas cautelares, entonces realmente haya una imposibilidad material de garantizarlo. Pero en este caso, lo mismo que en el de cesación de pagos no judicial, o sea, no declarada judicialmente, lo que va a ser necesario es que se formalice un protesto. O sea, para el embargo infructuoso vamos a tener que demostrar ese intento de embargo infructuoso y tendremos que formalizar un protesto que de alguna manera lo documente. Y lo mismo en el supuesto de una cesación de pagos no judicial. Son casos muy raros, muy complejos de probar, ya que cómo determinamos, lo hemos visto en concursal, cómo determinamos que una persona se encuentra en cesación de pagos cuando es un concepto tan complejo de comprobar
en una instancia extrajudicial, digamos, ¿no? O sea, lo que buscamos siempre es una declaración judicial de que existe ese estado. Pero bueno, la normativa los prevé, es muy poco común que esto ocurra. Les vuelvo a decir, la acción de regreso anticipado emblemática se da en el primer supuesto que vimos y también es claramente comprobable en el supuesto de que el girado o el aceptante, es decir, el girado cuando acepta, se encuentren sometidos a un proceso concursal. Porque ahí, ¿qué pasa cuando hay un proceso concursal? A ver, ya aprobaron todos los concursos. ¿Qué pasa cuando se le ha declarado, se ha decretado la apertura en concurso o la quiebra? ¿Qué pasa? ¿Puede pagar el girado? Ya no puede pagar. Así que está impedido. Existe, exacto, existe una imposibilidad legal, una prohibición legal de pago que podemos encuadrarla dentro del artículo 16 de la ley 24.522 en el caso del concurso. El concursado no puede alterar la situación de los acreedores de causa a título anterior a la presentación, o en el artículo 109 en el caso de la quiebra, donde nos dice que los pagos que hicieron recibir el fallido resultarán ineficaces. En ese contexto, entonces, nos encontramos con que haya o no haya aceptado, o sea, sea girado o sea aceptante, lógicamente sabemos que a la fecha de vencimiento ese título no va a ser abonado. ¿Está? Y también el supuesto del inciso tercero del 47, cuando dice el concurso del librador de una letra no aceptable. Una letra no aceptable no es una letra en donde no se designa girado, porque si no se designara girado no sería una letra, sería un pagaré, sino cuando se consigna, el librador puede poner cláusulas que limiten la temporalidad de la aceptación o que la prohíban. Es decir, puede decir, esta letra es aceptable, aceptable hasta, no va a escribir tanto, pero digamos, en el título se puede poner aceptable hasta tal fecha, o aceptable desde tal fecha, o no aceptable. Significa que no habrá posibilidad de presentar la letra a la aceptación con anterioridad a la fecha de vencimiento, este último supuesto. Los otros, desde o hasta, establecen límites a la posibilidad de aceptación, establecen un espacio temporal dentro del cual la letra tendría que presentarse a la aceptación. En el último caso, si la letra es no aceptable y el librador está, o se le declara la apertura de un concurso o una quiebra, también está prevista la posibilidad de accionar anticipadamente, porque tenemos, primero, la seguridad de que el librador no va a poder afrontar ese pago, y la casi certeza de que el girado no va a aceptar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el girado se designa por un motivo. El librador designa a tal persona como girado y no a tal otra porque va a haber o va a haber una relación de provisión entre ellos por la cual el girado aceptará el pago de ese título en el cual ha sido indicado, ha sido designado. Entonces, en este supuesto también se prevé la posibilidad de que haya una acción de regreso anticipado. En los supuestos concursales, en cualquiera de los tres que vimos, que se concurse el girado, que se concurse el aceptante, o que se concurse el librado de una letra no aceptable, la forma de comprobar que se dio esta situación como condición de procedencia procesal para iniciar la acción anticipada va a ser necesariamente la constancia, la acreditación del estado concursal en el que se encuentra la persona de que se trate. Bien, podemos pedir un testimonio de la sentencia de apertura del concurso, de la sentencia de quiebra, y en algún supuesto por ahí donde eh, lo acepte el juzgado, quizás con simplemente una... No, pero lo ideal sería pedir un testimonio, porque podemos pedir un oficio para que se compruebe y demás, pero la prueba real de esto es pedir un testimonio de esa sentencia de apertura del concurso o de quiebra. Hay un caso que ahí lo consignó muy bien la doctora Carnero, que fue quien hizo estas diapositivas, cuando hablábamos de cesación de pagos no judicial, es finito, pero puede darse, que es en el caso del acuerdo preventivo extrajudicial. Ustedes recuerdan que el acuerdo preventivo extrajudicial lo veíamos como una de las excepciones
a la cesación de pagos. Una excepción bastante difusa, si se quiere, porque habla del deudor que se encuentre en dificultades económico-financieras de carácter general, ¿verdad? Entonces, en ese caso también, si está sometido a un acuerdo preventivo extrajudicial, lo comprobaremos con la constancia de apertura de ese procedimiento, de la misma manera que en los casos anteriores con la constancia de la sentencia. Como ven ustedes, esto es una cuestión de prueba y se agrega esta obligación, esta carga, mejor dicho, para quien quiera iniciar una acción de regreso anticipado, a la de formalizar el protesto por falta de aceptación o porque se dan algunas de las situaciones que aquí tenemos previstas. ¿Cuál podría ser ¿Por qué alguien iniciaría una acción de regreso anticipado? Porque no tiene sentido esperar al vencimiento del título si sabemos que el obligado principal no va a responder. ¿Contra quiénes se inicia la acción de regreso anticipado? Por supuesto, no contra el girado, porque no aceptó. Por supuesto, no contra el librador de una letra no aceptable si está concursado, porque está concursado, o contra girado o aceptante que se encuentren en concurso preventivo, o si se pudiera probar lo del embargo, la cesación de pago no judicial, porque ellos tampoco van a pagar. Básicamente, aquí lo que tenemos que tener es la situación de que no haya, o haya parcialmente, y en ese caso por la parte no aceptada, un obligado principal. ¿Tá? Que esa es una diferencia quizás con la acción de regreso a término, en la cual nosotros podemos, por el ius electionis y ius variandi, accionar contra el obligado principal por la vía directa y accionar contra los obligados de regreso por la acción de regreso a término. En cambio, la acción de regreso anticipado parte de la base, como para que lo entendamos genéricamente y no tan casuísticamente como lo hemos visto recién, damos las dos opciones, que no haya un obligado principal como tal. ¿Se entiende esto? Entonces, No, perdón, Sebastián. sí, Entonces, no, ¿contra quién lo tengo que...? la acción de regreso, no veo quién me está hablando. Oh, Mauricio. Mauricio, me aparecen cuatro caras ahí, no te veo, pero bueno, estás ahí, estás ahí. La acción de regreso, como la Estoy con acción la de cámara regreso, prendida, pero no sé. no pasa nada, no, pero como estoy compartiendo la cámara, no, ahí te vi. No pasa nada. La acción de regreso anticipado o a término se ejerce contra los obligados intermedios, es decir, contra, si se tratara de una letra de cambio, el librador, endosantes y avalistas, y si se tratara de un pagaré, endosantes y avalistas. Hemos mencionado ayer, lo adelanto o lo menciono también, que en el cheque se considera que no hay acción directa, con lo cual solamente tendríamos acciones de regreso anticipado o a término, después veremos el tema anticipado en el cheque ahora en un segundito, cuando porque el girado, que sería quien cancela el título, no es obligado cambiario nunca en los cheques, entonces se considera que en los cheques solamente hay acciones de regreso. Esto también está fundamentado por dos argumentos. Uno tiene que ver con que el plazo prescriptivo de las acciones en el cheque siempre es de un año, y el otro es que siempre hay que cumplir cargas sustanciales para poder habilitar las acciones en el cheque. ¿Cuáles serían esas cargas? La presentación al pago y la obtención de una constancia de rechazo. No es un protesto, pero hace las veces de tal, que sería la constancia de rechazo bancario cuando, por supuesto, es eso lo que ocurre y no el pago del mismo. Bien, entonces, Mauricio y el resto, esta acción de regreso anticipado tiene los mismos legitimados pasivos que la acción de regreso a término, que son todos los obligados intermedios. Viendo esa línea donde está librador, primero endosante, segundo endosante, tercero endosante, ustedes siempre piensen que son todos los del medio, no es ni el obligado principal y obviamente el tenedor legitimado es el que tiene el derecho. Todos los del medio son sujetos pasivos de la acción de regreso anticipado. Y al igual que la acción de regreso a término, requiere, salvo que exista una dispensa legal o convencional, la formalización del protesto. Bien, ¿cuándo podría haber una dispensa legal? Convencional ya lo vimos en el artículo 50. Cuando existe alguna de estas situaciones en donde no es necesario formalizar protesto. Por ejemplo, en el caso de un concurso o una quiebra.
En ese supuesto no tenemos que realizar protesto porque vamos a pedir directamente la constancia de la situación jurídica que impide el pago por la vía normal y habitual que estaba establecido. Bien, si quieren ver el tema este que estamos hablando, de las dispensas de protesto, lo vamos a encontrar en, por ejemplo, en el artículo 48, ¿bien? Donde tienen establecido cuáles serían estas dispensas de las que estamos hablando. La negativa de la aceptación del pago debe ser constada mediante auto auténtico, protesto, ahí nos aclara el 48, protesto por falta de aceptación debe efectuarse en el plazo fijado, establece el plazo, por ejemplo, protesto por falta de aceptación, dispensa la presentación para el pago y protesto de falta de pago. Bueno, ahí tienen explicado lo que estábamos hablando recién. ¿Te quedó claro, Mauricio, lo que estábamos hablando? Sí, sí, gracias. Bueno. Profe, Sí, ¿me escucha bien? sí, perfecto. Bien, o sea que en una letra no aceptable, la única Ujú. forma de accionar de regreso anticipado sería con la quiebra o el concurso. En una letra no aceptable, muy bien pensado, es cierto, porque no podríamos accionar contra el girado porque todavía no aceptó, y si el librador está en concurso, en el caso del concurso del librador sería, ahí podríamos accionar contra él. Si está concursado el girado, por más que la letra no sea aceptable, también, porque sabemos que a la fecha de vencimiento no nos va a pagar. Bien, ¿Está? Está muy bien, ok. muy bien pensado. Sí, sí. En ese supuesto, lo único que nos queda es eso. Igual, vuelvo a decir, no es común que se establezca. Primero, no es común que se haga una letra de cambio, mucho menos que se establezca una prohibición a la aceptación. Lo que se busca al consignar esta prohibición a la aceptación, paréntesis, les comento esto ya que preguntaron recién, es evitar justamente las acciones de regreso anticipado. O sea, no es el girado quien va a consignar esta cláusula, porque puede incluso no saber todavía que se generó una letra de cambio donde él ha sido indicado como tal, sino que es el librador, al momento de la creación, nos dice, bueno, yo no quiero que me vengan a tocar la puerta antes del 15 de marzo del año que viene, que es el momento. Entonces, en ese momento, si no hay concurso, si no se da este supuesto que vos planteas muy bien, ¿qué sucede? El 15 de marzo del 2023 se va a presentar el tenedor legitimado en el domicilio indicado para el pago y ahí se enterará si el girado se convierte en aceptante y automáticamente se convierte en pagador, porque en el mismo acto se acepta, con el pago se acepta y se paga. O, en el caso de rechazo, tendrá expedita las acciones de regreso a término. ¿Está? Bueno, en cuanto a el contenido económico de la acción de regreso a término, estamos en los mismos términos del artículo 52 que ya hemos mencionado ayer, o sea, sería el monto del título, con los intereses, en el caso de que se puedan estipular los compensatorios, con los punitorios, ya sea que hubieran sido pactados, o con la tasa del tipo corriente, la tasa del Banco Nación de la fecha de pago, todos los gastos que se hubieran efectuado, los gastos del protesto, los gastos de iniciación del proceso, si hubiera habido avisos, artículo 49 también. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que como se acciona antes del vencimiento, se hará un descuento, dice el artículo 52 en su último párrafo, de el importe de la letra calculado en base al tipo corriente de descuento del Banco Nación en la fecha del regreso en el lugar del domicilio del portador. ¿Qué significa esto? Que se va a hacer un descuento de intereses. Tanto sea, en algunos casos va a ser muy sencillo, porque si nosotros tenemos una letra a la vista o cierto tiempo a vista, un pagaré a la vista, cierto tiempo a vista, y dijimos que el monto, la obligación es de 100.000 pesos más tanto por ciento de interés, bueno, calculamos interés hasta la fecha en que se formalizó el protesto, no hay problema. Ahora, el problema son con las letras y pagarés de vencimiento absoluto, donde sobre el monto que existe habría que hacer
un descuento de interés. La verdad que esto es una operación aritmética bastante compleja porque habría que tratar de alguna manera de adivinar cuál era el capital y cuáles eran los intereses que se establecieron. Yo la verdad no lo he visto nunca que suceda, pero bueno, es una defensa que eventualmente podría oponer el sujeto pasivo de una acción de estas características, solicitando este descuento de interés por la tasa activa del BNA. Bien. El plazo prescriptivo, al igual que la acción cambiaria de regreso a término, es de un año que en este caso no se va a contar a partir del vencimiento o del protesto por falta de pago, sino que se contará desde el protesto por falta de aceptación o desde el momento en el cual se hubiese declarado la apertura del concurso o la apertura o la sentencia de quiebra, ¿está bien? O sea, desde el hecho que habilita la posibilidad de iniciar estas acciones de regreso anticipado. ¿Está claro? Entonces, en estos dos supuestos, regreso anticipado, regreso a término, tenemos un plazo prescriptivo de un año. Importante, apréndanselo, desde cuándo se cuenta ese año. La acción cambiaria directa, repasamos, tiene un plazo de prescripción de 3 años. ¿Tá? Nosotros, como yo les decía ayer, podemos iniciar una acción contra librador, endosantes y avalista, lo metimos todo en la bolsa en el mismo título, y para librador, si es un pagaré, ¿no? Librador y avalista vamos a tener 3 años, y para el resto va a ser un año, es decir, algunos no pueden plantear prescripción y otros no. Esto está establecido y está claro también en el artículo 97. Esto es otra cosa de las que yo digo que se pueden de alguna manera deducir si nosotros comprendemos, logramos comprender que cada vínculo en un título, en un papel de comercio, es autónomo e independiente de los demás, tanto desde el punto de vista de la prescripción, como el punto de vista de las defensas que se puedan oponer. El artículo 97 nos dice que la interrupción de la prescripción solo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interruptivo. ¿Bien? Porque cada acción es considerada independiente. Por más que uno vea en la práctica que se inicia una acción cambiaria a través de un juicio ejecutivo contra Juan, Pedro, José y Juana. Bueno, bárbaro. Pero cada acción es considerada independiente en cuanto a la prescripción, las defensas que se pudieron oponer. Todos los vínculos son sustancialmente autónomos y formalmente accesorios, como habíamos mencionado en algún momento. Bien, entonces, bueno, aquí pone, si le tengo que probar al juez porque adelanto la acción, que bueno, era lo que habíamos visto. Bien. La otra acción que tenemos dentro de las que tenemos que ver hoy, dentro de las cambiarias, es la acción de reembolso. Que esta acción tiene una condición de procedencia particular, distinta a las anteriores, porque aquí el legitimado activo no es el tenedor legítimo, sea titular o no del derecho, sino que el legitimado va a ser quien ya fue sujeto pasivo de una acción cambiaria de regreso. ¿Por qué no digo quién fue sujeto pasivo de una acción cambiaria directa? A ver si están escuchando. ¿Cómo? ¿Por qué les estoy diciendo que en la acción de reembolso, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, el objeto es reembolsar lo que uno ha pagado? ¿Por qué dije, mejor dicho, que los legitimados activos son quienes hayan sido sujetos de una acción de regreso, y no dije quien haya sido sujeto pasivo de una acción directa? ¿Por qué el librador o el aceptante no puede iniciar una acción de reembolso? Porque son los obligados principales, una vez que ellos Exactamente. pagan es cuando la Entonces, obligación.
Yo me imagino una fila donde dice el de atrás te paga, 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 y el obligado principal mira y atrás no tiene nadie, es el último. Entonces no tiene de quién reembolsarse porque es el obligado principal. Ojo, esto no se aplicaría, ya lo vimos ayer, a lo que sería la acción cambiaria directa de reembolso, que es cuando pagó el avalista del obligado principal, que es como si fuera obligado principal, pero él sí tiene la posibilidad de accionar con el plazo de la acción directa contra el verdadero obligado principal, que es a quien está avalando. Entonces, los legitimados activos de la acción de reembolso son los obligados que pagaron o fueron notificados de la demanda en su contra. Bien, el solo hecho de ser notificado de la demanda habilita al inicio de la acción de reembolso. ¿Está bien? Y los legitimados pasivos, como les decía hace 2 minutos, son los obligados de regreso y sus avalistas, que en definitiva también son obligados de regreso. ¿Bien? Si los obligados intermedios que no pagaron ni fueron demandados hasta ese momento. Entonces, si paga, por ejemplo, en vez de pagar, ¿qué es lo más común que puede ocurrir? Vamos a poner un pagaré, hay 4 endosantes. Yo soy la quinta persona que tiene el título, la sexta, bueno, en realidad sería librador, los 4 endosantes, yo sería la sexta persona, y le voy a reclamar a la persona que conozco, que es la que me endosó el título a mí. Entonces, ¿qué acción voy a hacer contra esa persona? Contra el cuarto endosante. Una acción de regreso a término. ¿Está bien? Porque es un endosante. Este endosante paga y tiene la posibilidad de reembolsarse todo lo pagado con respecto a todo el resto de los obligados de regreso. Y tiene la posibilidad también de iniciar una acción directa de reembolso, se llama, pero en realidad sería directa, porque se va a reembolsar, el objetivo es reembolsarse, pero sería directa, contra el obligado principal. ¿Está bien? Entonces, cualquiera que pague tiene la posibilidad de solicitar reembolso, salvo el obligado principal. Ahí aclara algo que por ahí, no sé si es sobredundante, pero no quiero confundirles con esto, que habla, salvo endosante sin garantía y en procuración. ¿Por qué no es legitimado pasivo un endosante sin garantía o un endosante en procuración? Porque no es titular del derecho, en el caso del endosante en procuración. Bien, mejor dicho, el endosatario en procuración recibe el título en función de un mandato, entonces no es alguien que esté obligado a responder. Y en el caso del endosante sin garantía, porque se liberó de la garantía de pago, es decir, transmitió el título, pero no puede ser legitimado pasivo de una acción, justamente porque puso la cláusula en la cual no quiere ser legitimado pasivo de una acción, por eso puso la cláusula sin garantía. ¿Se entiende? Entonces, tiene que estar esos legitimados pasivos, tienen que ser obligados cambiarios, para decirlo más sencillo. Si no son obligados cambiarios, lógicamente no son legitimados pasivos de acción de regreso. ¿Cuáles son las cargas que en este caso tenemos que cumplir para poder ejercitar esta acción? Haber pagado o haber sido intimados de pago en un proceso de esta naturaleza y acompañar esos elementos, sea el recibo o sea la constancia de la recepción de la demanda o la forma por la que nos podamos haber notificado anteriormente, para poder iniciar esa acción. Es decir, no solo tenemos que, no vamos a tener, si no pagamos no vamos a tener el título, pero tenemos que acompañar la constancia de la iniciación de la demanda. Y si pagamos, tenemos que tener el título. Bien, circunstancias que habilitan la acción, también pago, notificación de la demanda, por supuesto, ahí está aclarado, está muy bien el pago bien hecho. El pago bien hecho significa que hayamos dado cumplimiento a la obligación de que se nos reclama.
En cuanto a el objeto económico de esta acción, también volvemos al artículo 52, es decir, el monto, los intereses, los gastos que se hubieran incurrido, que en este caso ya van a haber sido calculados y habría que adicionarle los que tengamos que enfrentar nosotros para poder iniciar la acción de reembolso, pero ya iba a haber una cuenta que tiene que haber hecho la persona que me reclamó a mí. O sea, me siguen el concepto. Hay alguien que me reclamó a mí, yo pagué. ¿Qué pagué? Y ahí me hizo la cuenta, el monto del pagaré o de la letra, más los intereses, más los gastos del protesto, más los intereses punitorios. Bueno, ahí está la cuentita. Bueno, yo a esa cuenta le voy a tener que adicionar artículo 53. Fíjense que el artículo 53 dice: el que ha reembolsado la letra de cambio o el pagaré puede reclamar a sus garantes. ¿Quiénes son sus garantes? Los que lo preceden en el giro. La suma íntegra desembolsada, toda la cuenta del 52, los intereses de esta suma y los gastos que hubiese hecho. Es muy sencillo, a ver, esto no hace falta aprenderse el artículo. O sea, todos reclaman todo lo que le generó el inicio. Lo objetivo, acá no podemos decir, bueno, y la consulta del abogado, la abogada que me atendió, salió tanto, no. Lo que sea, lo que emane de ese título, ¿está bien? Después, por supuesto que sí, que si el proceso tiene honorarios, esos honorarios, esas costas las va a pagar el que haya perdido el proceso, que si lo pierde el sujeto pasivo de la acción, también tendrá que pagar las costas. Bien, entonces, aquí tenemos una diferencia también en cuanto al plazo prescriptivo. El plazo prescriptivo de la acción de reembolso es de 6 meses. Volvemos al artículo 96, los artículos 96 y 97 son los que hablan de prescripción. Todo lo demás que tiene que ver con acciones, ustedes lo tienen de los artículos 46 a... Bueno, aquí también habla de protesta un poco, bueno, pero de 46 al 73, ahí van teniendo todos estos temas que estamos hablando ahora, y la prescripción la encuentran en los artículos que mencionamos recién, que son 96 y 97. Con respecto a el reembolso, decíamos, el plazo prescriptivo es de 6 meses, contados desde el día en el que el endosante pagó o fue notificado de la demanda. O sea, el día que se efectuó el pago o fui notificado de la demanda, a partir de ahí cuento 6 meses. Reitero, estamos hablando de la acción contra otros endosantes y contra el liberador si se trata de una letra de cambio. Es decir, estamos hablando de una acción de reembolso contra obligados de regreso. Si es una acción de reembolso contra el obligado principal, el plazo sigue siendo de 3 años. O sea, para graficarlo más fácil, contra el obligado principal siempre son 3 años. Sea quien lo demande. Contra los obligados de regreso, si es a término anticipado una acción de regreso, es 1 año, y si es de reembolso, es decir, si la acción la inicia alguien que pagó o que fue demandado, va a tener 6 meses. ¿Está? Si queda alguna cosa. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Reembolso para el principal también es de 6 meses, entonces? No, justamente. No, Igual queda de el principal es 3 Para el años. principal no, 3 años. Para el principal siempre son 3 años. Bien. Para el obligado principal, 3 años. Por eso aclara el artículo 96, dice, acuérdense que el decreto siempre habla de letra de cambio, después la remisión de pagaré, y si la acción contra el liberador, endosante y avalista, el liberador porque se trata de una letra de cambio en donde el liberador no es el obligado principal. Bien. Estoy mirando a ver si quedó algo más pendiente de este tema. Bueno, no. Bien, con respecto a las acciones cambiarias en cheque, tenían por ahí una pregunta, si no, mal no recuerdo, es el momento para realizarla. Ahora estoy buscando, pero más que nada era cómo contar los plazos en el cheque diferido. Bueno, ahí tenés un tema. En primer lugar, en el cheque, como decíamos, se considera que no existe acción directa por 2 motivos. Uno es porque el plazo prescriptivo general es de 1 año,
y otro es porque hay que cumplir cargas o condiciones que si no se cumplen no se puede ejercitar la acción. En el caso del cheque es la presentación al pago ante el girado y la obtención, en el caso de rechazo, de la constancia respectiva. Entonces, por eso es que se considera que no existe acción directa. Si nosotros entendemos que sí hay un obligado que cancela el título con respecto a todos, que sería el librador, podríamos discutir esta posición, pero ya les comenté ayer que está bastante unificada la doctrina al respecto, así que mantengámonos en esa línea. Ahora, siempre es un año. Sea que sea la acción de regreso contra el librador, contra endosantes, contra balistas, siempre es un año. La acción de reembolso también es de un año, o sea, en el cheque es más fácil. Todas las acciones prescriben el año. Se trate de regreso, se trate de reembolso. Todas las acciones prescriben el año. Ahora, el punto es, en el caso de reembolso se va a contar igual que acá, desde que pagó o desde que fue intimado al pago judicialmente. En el caso de la acción de regreso, el año, que creo que esa es tu pregunta, Luciana, Sí. es distinto si se trata de un cheque común que de un cheque de pago diferido. Sí. En el caso del cheque común, el año se cuenta. No tengo aquí la ley, no tengo presente el número de Acá artículo. te dice, Bien. será de un año y un mes contado de la creación del cheque común. Bueno, ahí está lo que por ahí te puede generar una duda. El cheque común se cuenta el año a partir de la expiración del plazo para la presentación. Sí, pero que ahora estoy buscando el otro que está en otra hoja. ¿Me dan un segundito, por favor? Ya estoy, Dame un segundito. Discúlpeme, justo tenía que hacer una cosita. Bueno, les decía, el plazo para la presentación de un cheque común o de un cheque de pago diferido, el del cheque común es de 30 días desde la creación, 60 si se trata de un cheque no nacional. En los dos casos el plazo de presentación es de 30 o de 60 días, el normal es 30 días, ¿bien? En el cheque común, entonces, ¿por qué se dice un año y un mes? Porque es un año desde que expira el plazo para la presentación, en realidad siempre es un año. Lo que pasa es que no importa cuándo dentro de los 30 días lo presenté al cobro y el rechazo, sino que se cuenta de la expiración de ese plazo. Es decir, si el cheque fue creado hoy, 29 de junio, bueno, calculo que sería el 28 de julio, a partir de ahí contamos el año. Por más que lo hayamos presentado y nos lo hayan rechazado mañana. En el cheque de pago diferido, que si como todavía no lo vieron, por ahí tienen presente de la práctica o por ahí leyeron algo que es cheque de pago diferido, es una variante de cheque, estas dos, está el cheque común y el cheque de pago diferido, donde se difiere la fecha de pago a un plazo máximo de 360 días desde la creación. Esto quiere decir que va a tener un vencimiento a un día fijo que va a estar dentro de ese periodo. En el cheque de pago diferido, el año se cuenta desde el rechazo. También tenemos 30 o 60 días para la presentación desde la fecha de vencimiento, pero no se cuenta desde la expiración de esos 30 días, sino desde el efectivo rechazo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. No hay una. Pero esa es una diferencia importante con respecto a desde cuándo se cuenta el plazo. Porque si vos me decís, ¿por qué no me gusta decir a mí un año y un mes? Si bien no es incorrecto en el caso del cheque común. Porque si vos me decís que en el cheque común el plazo prescriptivo es de un año y un mes, yo te diría que en el cheque de pago diferido es de un año y 2 días, de un año y 3 días, de un año y 5 días, de un año y no sabemos cuánto. Entonces prefiero explicarlo yo de esa manera. En uno es cuando expira el plazo, en el común, y en el de pago diferido a partir del efectivo rechazo. De esa manera me parece que es un poco más sencillo de comprender. Reitero entonces que con respecto a cheques, está todas las particularidades que pueda haber
recién estuve repasando la clase porque es del año pasado, y bueno, sí, hemos abarcado todos los temas, todas las dudas que puedan tener, están ahí contenidas, bien, incluyendo esto que acabo de explicar. Muy bien, a ver. Bueno, después ya nos tenemos que ir a lo que serían las acciones extracambiarias, donde algunas las tenemos reguladas expresamente en la normativa cambiaria, con algunas cosas que nos hacen ruido, otras van a surgir de su texto, y otras pueden hasta surgir del derecho contractual que se aplica a ciertas relaciones que tienen algún tinte cambiario. Estamos hablando de las acciones de daños y de contribución, la acción causal y la acción de enriquecimiento. La causal y de enriquecimiento la tienen expresamente reguladas, les decía, con alguna cosita que hace ruido, ahora lo vamos a ver. La acción de daños, ahí están establecidos una serie de supuestos en donde se pueden dar, y la acción de contribución, que nos remite directamente al Código Civil y Comercial. Estas son más sencillas de comprender, al menos eso creo. Vamos a empezar entonces por estas dos. La acción de daños, como cualquier acción de daños, es cuando alguien está haciendo un reclamo porque considera que ha sido vulnerado un interés, en este caso patrimonial, entonces podrá accionar contra quien considere que ha sido el responsable de ese daño. Podría darse por muchos supuestos que se generen dentro del ámbito cambiario. Ahí, por ejemplo, dice escribano por protesto. Bueno, si el escribano comete algún tipo de error a la hora de elaboración del protesto, si ese protesto no contiene las formalidades que la ley establece, y eso me genera que yo pueda haber tenido algún tipo de imposibilidad de iniciar acciones, o que haya tenido que volver a hacer el protesto, o lo que hubiera ocurrido, bueno, ese daño, por supuesto, podrá iniciarse una acción con respecto a la mala praxis, digamos, del escribano que lo haya realizado en primer término. Librador contra girado por provisión. Ahí estamos hablando, ustedes recuerdan lo que es a lo que se llama la provisión. La provisión sería, a mí me gusta llamarlo así, el motivo jurídico por el cual un librador indica un girado y no otro. Es decir, por ejemplo, si yo creo una letra de cambio y la pongo a Luciana como girada, es porque evidentemente tuve o voy a tener una relación jurídica con Luciana, una relación en la cual yo le he aportado, le he provisionado de ciertos fondos, entonces ella va a ser eso ya, o va a ser deudora mía, entonces la pongo como girada para que afronte esa letra de cambio. Ahora, si el girado no acepta, y no tenía razones para no aceptar, si no lo hace y la relación de fondo era comprensible que acepte, por supuesto que el librador, que en ese caso va a ser sujeto pasivo de una acción de reingreso, anticipado o a término, podrá accionar por daños y perjuicios los daños que le hubiera ocasionado ese incumplimiento por parte del girado. En el caso de los cheques, ya habíamos mencionado ayer, y lo debemos haber visto en alguna otra oportunidad, sabemos que la relación que une al banco girado con el librador es de derecho contractual. Es una relación no cambiaria, donde a partir de la celebración de un contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de provisión de cheques, es el banco quien tiene que afrontar si hay fondos o estamos dentro de la autorización para girar en descubierto, tendrá que afrontar el pago de los cheques que se le presenten por ese librador. Si el banco produce un rechazo intempestivamente, arbitrariamente, injustificadamente, por supuesto que aquí habría que un incumplimiento de contrato. Entonces, de ese daño estamos hablando. Como ustedes ven,
esto de las acciones de daños es muy general y en realidad el único denominador común que podemos encontrar es el hecho de que tienen un tinte cambiario, o sea, la relación cambiaria puede servir como elemento probatorio de ese daño. O sea, a ver, tengo esta relación cambiaria y el escribano hizo mal el protesto, tengo esta relación cambiaria y el girado no aceptó, pero ahí voy a tener que probar la relación de fondo por la cual se dio la provisión. Fue alguien a presentar un cheque y le dijeron que no era mi firma y era la firma, o no era el formulario habilitado y lo era, o que no tenía fondos y sí tenía, y eso me genera un daño. Hay un caso más, que es el del artículo 49, no sé si lo han leído. En el artículo 49 se establece que ante la falta de aceptación o de pago, el portador tiene la carga de dar aviso al endosante y al librador, y cada uno de ellos tiene que hacerlo también con respecto a su obligado inmediato. ¿Para qué? Para que se enteren que ese título no fue aceptado, o si es un pagaré, no fue abonado por el obligado principal, y que rápidamente puedan hacerse cargo de la obligación que les pesa. Es decir, si yo soy el tercer endosante, en principio, salvo que me reclamen inicialmente a mí, no tendría por qué estar tan pendiente de la fecha de vencimiento del título, porque sabemos que quien lo extingue es el obligado principal. Ahora, si ese obligado principal fue sujeto pasivo de un reclamo y no pagó, o si es una letra de cambio y el girado no aceptó, tienen que formalizarse estos avisos bajo pena de daños y perjuicios. Los daños que pudiera haberme originado a mí como cuarto endosante, que si yo me hubiera enterado 3 meses antes de que ese pago no se hizo, podría haberlo afrontado y liberar así mi responsabilidad. Si no, me puede generar un daño. Generalmente ese daño va a ser los intereses, pero también me pueden haber efectuado un embargo o cualquier otra situación que menoscabe mi patrimonio. Entonces también existe la posibilidad de iniciar una acción de daños en ese caso. Artículo 49. Al final del artículo 49 queda claro que es una carga el tema de dar los avisos, y nos dice que no se pierden las acciones regresivas, pero será responsable por su negligencia si hubiese causado algún perjuicio en el que el monto de resarcimiento puede acceder, sin que el monto de resarcimiento pueda exceder del valor de la letra. Es decir, como que es un daño tasado, pero no deja de ser una acción de daños y por tal debe materializarse por la vía del derecho, no me gusta decir común, bueno, del derecho contractual, del derecho civil y comercial, no por el derecho cambiario. Bien, entonces se me ocurren otras posibles acciones de daños también que tienen que ver con el perjuicio que se le puede haber generado no ya al librador de un cheque por el rechazo bancario, sino al tenedor legitimado. Cuando el banco rechaza intempestivamente o injustificadamente, también podría. Ahí ya no hay una relación de derecho contractual. El tenedor legitimado no tiene una relación de derecho contractual con el banco por el cual se habilita el libramiento de esos cheques, pero sí hay una relación de derecho extracontractual, ¿bien? Donde si el banco no cumple y debería haber cumplido, también le puede generar un daño al tenedor legitimado, también este daño puede ser válidamente reclamado. ¿Está claro? Entonces, ahí encontramos varios elementos donde podemos hablar de acciones de daños y perjuicios. Fíjense si tiene alguna pregunta. Quiero una cosita. Esto que estoy hablando del derecho del tema bancario lo pueden encontrar, por ejemplo, en el artículo 62 de la ley de cheques, de la 24452. Ahí, y en ¿Ah? ese punto, no mire la clase todavía de cheques, por eso te voy a preguntar. Sí. Y de la OPACI 2, ¿eso qué tendríamos que saber?
de la OPASI 2, ¿cuál es la OPASI 2? A ver, decime qué dice. Es porque la no me que acuerdo. regula la ley del banco. A ver, espera que. De los rechazos, porque la OPASI tiene un montón de cosas, por eso te digo. Claro, por eso no sé qué, si, eso no sé si tenía, qué es lo que tenemos que saber bien de toda la reglamentación. No, lo que hay que manejar de la reglamentación, bueno, mañana y pasado van a ver cheques, todo lo de cheques con Cristian, las causales de rechazo, las causales, por eso, las causales de rechazo están establecidas en la OPASI, entonces, pero también tienen que ser, pues yo te puedo decir, la causal de rechazo que dice la OPASI, no sé, difiere firma, perfecto, bárbaro, y resulta que no, que la firma era, a eso voy. ¿Entendés? Ah, Cuando bien. las causales de rechazo puede ser, o sea, el banco seguramente va a rechazar basado en una causal, no le va a decir a alguien que va a presentar un cheque, le dice, váyase, usted no tiene nada que ver, pero lo va a fundar, y de hecho es la forma que tiene de rechazarlo, pero si pudiéramos demostrar que puede pasar, que esa causal, o que la causal establecida en la OPASI no fue efectivamente correctamente apreciada, ¿bien? Así sería el término. Bien, igualmente ya les digo, con respecto a, faltan algunos, faltan todos los conceptos con respecto a cheques como para que por ahí alguna de las cosas que estoy comentando hoy sean cabalmente comprendidas. Entre mañana pasado y algún repasito que tengamos la semana que viene, lo vamos a ver. La acción de contribución, como bien dice acá, repetición entre coobligados, la pueden encontrar en el artículo 60, no, perdón, sí, 59 del decreto ley, donde nos dice que entre los que han asumido una misma obligación en la letra de cambio no existe acción cambiaria y sus relaciones se rigen por las disposiciones relativas a las obligaciones solidarias. Cuando hay dos obligados cambiarios que asumen la misma obligación. Y acá no quiero que se confundan con el librador y su avalista o el endosante y su avalista, porque acá asumen, se colocan en el mismo emplazamiento, pero son dos obligaciones diferentes. Esto ocurre, el supuesto de la acción de contribución, cuando se da entre los llamados obligados par y grado, dos obligados que están exactamente en no así, o sea, aquí estaría el endosante, acá está el avalista, o el librador, el aceptante y el avalista. Cuando están así. ¿Y cuándo sucede esto? En el caso del coaval, cuando dos personas avalan al mismo sujeto. Acá yo los estoy viendo como en torre, ¿no? Pero imaginemos que estamos todos en esta línea. Si están imaginándolos en torre, o sea, el primer endosante que es, no sé, Virginia, está avalado por Mauricio, está avalado por Mauricio. A Mauricio lo avala Luciana y a Luciana la avalo yo. En ese caso yo puedo reclamarle a Luciana, Luciana le puede reclamar a Mauricio, Mauricio le puede reclamar a Virginia. Ahora, si por ejemplo Mauricio avala a Virginia y Luciana avala a Virginia, entre Mauricio y Luciana asumieron la misma obligación. No sé si les quemé la cabeza o lo expliqué bien. O sea, cuando dos personas... ¿Es coavalista? Coavalista. Cuando dos o más personas avalan el mismo, no emplazamiento, sino a una persona. Pues si yo digo aval por el... Y con el ejemplo se entiende mejor, profe. Bueno, gracias. Entonces, claro, pues yo lo estoy dando como lo veo ya acá la torrecita del Zoom, capaz que ustedes lo ven diferente, pero ahí, acción cambiaria. ¿Qué acción cambiaria? Directa si se trata de avalista con librador o con aceptante, de regreso si se trata de avalista con endosante. Ahora, si dos personas están avalando a Luciana, Sebastián y Mauricio avalamos a Luciana, entre nosotros dos no hay acción cambiaria. Y ahí va a haber una acción de contribución que se rige por las condiciones del Código Civil y Comercial. Entonces, en cuanto a objeto económico, plazos prescriptivos,
y demás, tenemos que estar a las reglas de la solidaridad, ya no cambiaria, solidaridad del derecho civil y comercial. ¿Está claro? También cuando hablamos del derecho civil y comercial, penal o el que fuere, la acción por antonomasia que a mi criterio pretenciosamente el derecho cambiario pretende regular, y esto no lo excede por todos lados, que es el tema de las acciones causales. Las acciones causales no están después del derecho cambiario, están antes del derecho cambiario, porque son las que habilitan las herramientas iniciales que tiene un acreedor para reclamarle a su deudor. Entonces, lo que hicimos a través del derecho cambiario fue objetivar el contenido económico de esa relación jurídica. Pero esto podría o no estar. La acción causal está antes, es la primera herramienta que me da el derecho para poder reclamarle a mi deudor. Bien, entonces aquí es donde, por ejemplo, la regulación que contiene el artículo 61 a mí me hace bastante ruido. Se los voy a comentar, se los voy a decir, porque habría que referenciarlo en el caso de que hagamos esta pregunta, pero quiero que tengan en cuenta que la realidad dista un poco de lo que prevé, a mi criterio, reitero pretenciosamente, el artículo 61 del que vamos a hablar ahora. Primero vamos a ver la situación general de esta acción causal. Como ustedes imaginarán, si hay una causa de por medio, solamente puede ser entre obligados inmediatos, no entre 1 y 3, ni entre 2 y 5, porque ahí lo único que hay es una relación cambiaria porque figuran en el mismo título. O sea, entre obligados inmediatos, como decíamos ayer también, existe una razón por la cual el endosante le endosó el título a su endosatario. Una razón que va más allá de una liberalidad o que firmó el título, sino que por alguna razón yo transfiero ese derecho objetivado en un pedazo de papel o desmaterializado, como podría ser ahora. Existe una razón. Esa relación de base es la que va a habilitar que uno puede iniciar un cumplimiento de contrato, un juicio de escrituración, un cobro de pesos, o lo que sea que haya implicado que se genere una deuda que por un lado la hice constar en un pagaré, pero eso sigue existiendo. Y es lo que eventualmente, por ejemplo, cuando hablábamos de concurso, lo que voy a tener que presentar como documentación justificativa de mi crédito, ¿bien? Porque ahí tengo que justificar la causa. Bien, esa relación de base, aquí ya, otra vez, lo que decía recién, el derecho cambiario metiéndose en cosas que no tendrían que importarle, nos dice que tiene que estar vigente salvo novación, salvo una novación, entonces en ese caso habría otra. Si no está vigente la relación de base, por supuesto que no se puede reclamar la acción causal. También nos dice que tiene que ofrecer la restitución del título, y también nos dice el 61, lo vamos a leer, que las acciones cambiarias tendrían que estar vigentes. Bien. Entonces, vamos con el 61. Dice, si de la relación que determinó la creación o la transmisión de la letra de cambio derivara de alguna acción, esta subsiste no obstante la creación o la transmisión de la letra, salvo si se prueba que hubo novación. Bien, y acá es lo que ponen salvo novación. Entonces, si por alguna de esas casualidades, parece decir el legislador, el hecho de que exista un pagaré, una letra, obedece a que no hubo alguien firmando así a diestra y siniestra estos títulos, sino que lo hizo por algún motivo. Fíjense que poco, como si fuera, si además de este derecho tan importante que es el cambiario, hubiera alguna relación de base, que la tiene que haber necesariamente, esta relación de base subsiste a pesar de la creación del título, lo cual ya lo hemos hablado ayer, la coexistencia de la relación causal y la cambiaria, salvo que se diga que la relación cambiaria produce la novación de la relación de base, lo cual es virtualmente imposible, porque tendríamos que suscribir un documento causal donde diga que la suscripción de tal y cual pagaré, letra de cambio o cheque, es la única forma de reclamar por esa deuda.
y que la acción de base, no, el contrato que lo generó, digamos, no existe más. Bien. Después nos establece ciertas condiciones de procedencia que no se dan nunca en la práctica. Dice que la acción causada no puede ejercerse sino después de protestada la letra, y que el portador no puede ejercer la acción causal sino cuando restituye el título, y siempre que hubiera cumplido las formalidades necesarias para que el deudor pueda ejercitar las acciones regresivas que le competan. Es decir, como que le da mucha relevancia a la acción cambiaria, donde pareciera estar incluso por encima diciendo, bueno, si usted va a iniciar la acción causal, tiene que tener las acciones cambiarias vigentes, tiene que ofrecer restituir el título y tiene que darle la posibilidad a la persona a la cual está iniciando esta acción causal de que pueda contar con ese título para ejercer las acciones de regreso. La realidad, la práctica, algo de esto creo que hablamos, es que nada de esto es mucho más que teoría, porque, por un lado, vamos a la típica, un contrato de locación donde se firmaron pagarés para garantizar el cumplimiento de los pagos mensuales. Ahora por ahí es más complicado porque los pagos mensuales van cambiando a cada rato, pero bueno, supongamos que lo hicimos los cálculos y demás, tenemos 36 pagarés, bueno, fantástico. ¿A alguien se le ocurre que para poder iniciar un cobro de pesos o ejecución de alquileres, le vayan a decir, bueno, pero no, esto no puede proceder porque me tiene que restituir los pagarés? Por un lado se inicia el cobro de alquileres y por otro lado, si hay algún pagaré, se puede iniciar la acción, o ese pagaré puede haber circulado. No es lo que debería ser. O sea, como les decía yo ayer, ¿podemos iniciar una acción causal y podemos iniciar la acción cambiaria paralelamente? Sí, pero el cobro de una tendría que excluir a la otra. Lo que pasa es que teniendo acciones cambiarias en donde no se indaga en la causa, es muy complicado poder hacer un espejo y decir, sí, estos pagarés, estas letras de cambio, estos cheques son con motivo de este contrato. Y ahí es donde un poco toda esta teoría del artículo 61 tambalea y no llega a ser tan como dice. Por eso digo que es más teórico que práctico esto. Bien, ¿cuál sería el plazo de las acciones causales? El plazo de las acciones causales es el que tenga que ver con la relación de base en que se fundan. Si se trata de un cumplimiento contractual, bueno, tendríamos un plazo prescriptivo de 5 años. Si es una acción, no sé, de daño, tendríamos 2 o 3 o 1, depende de lo que fuere. Bueno, ya vamos a tener que estar a la normativa establecida en los códigos de fondo. Está claro, no podemos decir que hay un plazo X para la acción causal. De la misma manera que tampoco podemos decir cuál es el contenido económico, porque aquí no lo tenemos objetivado en un título, sino que muchas veces va a tener que ser determinado en el transcurso de la acción. A veces no, pero en muchas oportunidades ese monto va a tener que ser determinado en el transcurso de la acción y va a tener que ver con esa relación de base. Para no complicarlos, por un lado tenemos lo que dice el artículo 61, que está muy bien reflejado aquí en esto que estamos viendo, y por otro lado tenemos el mundo real, como digo yo, donde muchas veces estas acciones de base y cambiarias coexisten, y estos recaudos de procedencia de la acción causal, que es ofrecer la restitución del título, que se encuentren las acciones cambiarias vigentes y demás, no son aplicables. Bien. Por último, a ver, bueno, cheques ya dijimos que lo íbamos a ver, pero podemos charlar un segundito también. Por último tenemos la acción de enriquecimiento, que no es enriquecimiento ilícito, como muchas veces dicen en los exámenes, que eso es lo que hacen los políticos, sino enriquecimiento sin causa. También la tenemos contemplada en la normativa cambiaria, y justamente, a diferencia de la acción causal, es una acción que se va a dar entre obligados no inmediatos y que parte de la base de que el sujeto pasivo de la acción
haya incrementado injustamente, indebidamente, pero no ilícitamente, les vuelvo a decir, no digan enriquecimiento ilícito, esto es enriquecimiento sin causa, su patrimonio en desmedro de la persona que acciona o el legitimado activo. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Bueno, cuando alguien ha tenido que hacer frente a una obligación cambiaria y otro de los sujetos o no fue demandado o por algún motivo, ya sea por el ius selectioni, o sea, el legitimado decidió no demandarlo, o sea porque porque caducaron las acciones contra este, pero bueno, de repente uno de los sujetos tuvo que hacer frente a una obligación que tendría que haber hecho frente a otro de ellos. Por supuesto que esta acción de enriquecimiento no la podría jamás plantear el obligado principal. ¿Bien? Entonces, se daría, por ejemplo, entre el endosante 3 y el 1. Por eso digo, no obligados inmediatos. Y aquí sí hay algunas condiciones de procedencia que son importantes, que es importante mencionar. No tiene que haber una acción causal, ni tiene que haber acciones cambiarias vigentes. Porque si tengo una acción cambiaria, bueno, ejercito la acción cambiaria. Y si tengo una acción causal, es decir, si soy obligado inmediato con esa persona, acciono causalmente. Entonces tienen que estar prescriptas o caducas las acciones cambiarias y las acciones extracambiarias que no sean, ya sea las causales, de daño de perjuicio, la que fuere. El plazo es de 1 año desde que se perdieron las acciones cambiarias. Desde que no hay posibilidad, como no son obligados inmediatos, nunca tengo causal, con lo cual es sobreabundante que lo planteemos, pero bueno, para que quede claro, y no existen más acciones cambiarias que puedan plantearse. El monto, el contenido económico es el monto de el llamado empobrecimiento. El enriquecimiento en realidad no es tal, el enriquecimiento es el hecho de no haber hecho frente a una deuda. O sea, mi patrimonio se agranda porque no se empequeñeció, ¿está bien? Tendría que tener 8 y tenía 10, tendría que tener 8 porque había 2, sigo teniendo 10. Entonces, ese sería el monto. Si vamos al artículo 62, nos dice claramente, si el portador hubiera perdido la acción cambiaria contra todos los obligados y no tuviese contra ellos acción causal, puede accionar contra el librador o el aceptante o el endosante por la suma en la que se hubiesen enriquecido injustamente en su perjuicio. Nada más, ni nada menos. Y el artículo 96, reitero que es el que habla de las prescripciones, nos dice que la acción de enriquecimiento se prescribe al año contado desde el día en que se perdió la acción cambiaria. Reiteramos por si no se entendió. Acciones causales no tengo, entonces cuando pierdo la acción cambiaria, ¿contra quién tengo que perder la acción cambiaria? Pregunta el doctor Martínez en el examen, y ustedes tienen que responder contra todos. Esa persona que se empobreció no es que no tiene que tener acción cambiaria contra quien quiere iniciar el enriquecimiento, no tiene que tener ninguna acción cambiaria. Tiene que haber perdido todas las acciones cambiarias. ¿Cómo puede ser que pierda algunas sí y otras no? Perdió las acciones de regreso porque no formalizó protesta o porque se le pasó el año, pero todavía tiene la directa. No tiene que tener ninguna. En ese caso, tiene 1 año. ¿Por qué no decimos que el plazo sería de 4 años? Porque puede haber letras y pagarés donde no tenga acción directa. ¿Se entiende? Pero si no diríamos, bueno, si tengo acción directa, sí, yo les digo el plazo de prescripción es de 4 años. Ahora, si no hay acción directa, porque no hay aceptante, o porque, como veíamos hace, bueno, sí, serían también casos de que no hay aceptante cuando veíamos el caso de regreso anticipado, bueno, en ese caso, o porque caducaron, y si caducaron las acciones de regreso, tengo nada más que 3 años, o si no, tengo las acciones de regreso, y ahí podría tener 2 años, el año de las acciones de regreso más el año de enriquecimiento. Bien. Ya estamos medio knockout, ¿no? Ya termino. Entonces, recapitulando, acciones extracambiarias, daños y perjuicios por supuestos especiales que tienen un tinte cambiario, pero que no están sino tangencialmente contemplados en la ley cambiaria, pero que vamos al derecho de fondo. La acción causal, con todas las particularidades que mencionamos.
la acción de contribución entre obligados par y grado, y la acción de enriquecimiento, que es así, tenemos un plazo prescriptivo contemplado en la ley cambiaria, y sí tiene como consecuencia la imposibilidad de accionar cambiariamente contra otros obligados. ¿Está? Bien, de cheques, aquí, a ver, vamos a repasar un poquito que puso Silvina, es esto solo. Bueno, no hay acción directa por plazo y por condiciones, lo que habíamos explicado. En el cheque común solamente tengo acción de regreso a término, no tengo directa como dije, y no voy a tener tampoco de regreso anticipado. Desde el vencimiento del plazo 25, acá está el artículo, no me lo acordaba, lo que habíamos hablado hace un rato. En el cheque común tengo un año desde que venció el plazo de presentación al pago. El cheque de pago diferido, tengo un año desde el rechazo. En el cheque de pago diferido, esto es lo único que no dije, sí tenemos acción de regreso anticipado. El cheque de pago diferido se puede hacer acción de regreso a término, desde un año contado desde el rechazo, como dijimos, o acción de regreso anticipado. Como título de crédito, el cheque común no lo es, el cheque común es un instrumento de pago, de hecho no tiene una fecha de vencimiento, sino que se puede presentar desde la creación, se puede presentar. Se crea el cheque de pago diferido para generar un instrumento de crédito con los cheques, porque hasta ese momento lo que existían eran los llamados cheques voladores o cheques postdatados, que eran cheques comunes con una fecha de creación que todavía no había ocurrido, como que yo ya haga un cheque y le ponga 20 de septiembre de 2022. O sea, ¿para qué? Para justamente generar un crédito y que la persona pueda cobrarlo recién el 20 de septiembre de 2022. Como esta práctica generaba montones de problemas, que pasaba si en el medio la persona que había librado el cheque entraba en concurso, en quiebra, se moría, estaba inhabilitado, lo que fuere. Entonces se prohíbe esta figura del cheque volador o postdatado, de hecho lo encontramos expresamente regulado en la ley de cheques, si no me equivoco es el artículo 23, y se crea el cheque de pago diferido, donde se permite justamente diferir en el tiempo, hasta un día fijo, la fecha de pago. Ahora, ¿qué sucede si en el tiempo desde la creación hasta la fecha de pago se produce el cierre de cuenta, concurso quiebra, cierre de banco, dice acá, no lo tenía previsto, pero sí, lamentablemente puede pasar. Ocurre alguna situación que dé la pauta de que ese cheque yo no lo voy a poder cobrar, lo mismo que hablábamos con respecto a letra de cambio y pagaré. En ese caso, se permite la acción de regreso anticipado en el cheque de pago diferido. Y ahora sí, salvo que tengan preguntas, por supuesto, les juro que por último, el caso más emblemático de acción de regreso anticipado en el cheque de pago diferido es cuando se produce el rechazo de lo que se llama la registración. Esto lo van a ver mañana y pasado. La registración es la posibilidad que tiene el tenedor de presentarlo. Sería muy parecido a lo que es en la letra de cambio de la aceptación. Yo lo presento el cheque al banco para que lo registre. ¿Qué significa eso? Que verifique si formalmente es válido. No me va a poder decir, porque es antes del vencimiento, no me va a poder decir si tiene o no tiene fondos, porque bueno, la fecha de vencimiento es posterior. Puede tener fondos o no en ese momento y tenerlos o no a la fecha de vencimiento, a la fecha de cobro. Pero sí me va a decir, sí, la firma está ok, el formulario es el formulario que nosotros tenemos para los cheques, etcétera, etcétera, o no. Si se rechaza la registración, podría accionar anticipadamente. Pero se los tiro para que cuando mañana lo vean, el tema de registración, lo tengan presente. Bien, vamos a hacer, si a ustedes les parece, alguna clasecita de repaso. No sé si les queda, o si no me escriben Te ustedes. hago acá una pregunta, que ahí abajo Sí. dice reembolso, igual plazo, igual cheque. ¿Eso qué sería? Que si De un año. queremos
hacer Un año. si queremos El hacer la acción de reembolso. reembolso, lo mismo que para el cheque, bien. Exacto, exacto. Los plazos en el cheque siempre son de un año. Siempre son de un año. El tema es tener claro desde cuándo se cuentan. Bien. En el reembolso se va a contar desde que pagué o desde que fui demandado el año. El cheque común, cheque pago diferido, como habíamos hablado. ¿Ustedes tienen, están en el grupo este de WhatsApp de Concursal Comisión 2? Sí. Bien, bueno, vamos a hacer así. Así vamos viendo si quieren hacer alguna clase de repaso, más allá de lo que podamos ponernos de acuerdo con Fabiana y el resto de los integrantes de la cátedra. Si ustedes quieren tener una clase de repaso, o sea, con Vale, conmigo, o sea, los que seríamos de esta comisión, los que éramos de esta comisión en concursal, nos escriben por ahí y acordamos. Lo ideal sería que sea en este horario, digamos, que uno ya lo tiene previsto, sea para el lunes, sea para el martes. De todas maneras, yo creo que alguna clase más nos van a incorporar porque en el cronograma original había. Pero si las hay, bárbaro. Y si no las hay, nos combinamos ahí por el grupo, nos ponemos de acuerdo para dar alguna clase más. Mauricio, te estás agarrando la cabeza, estás detonado, ¿no? Sí, sí, no, estoy bastante perdido, la verdad. Bueno, tranquilo, te vuelvo a decir. No, la verdad que me siento, Mm. viste, como hay tan poco tiempo y Mm. me falta leer, pero no sé, la Mira, cantidad de cosas leer y yo lo realmente... Somos que- todos igual, quédate tranquilo. No, bueno, pero lo estoy viendo que pero se agarra por ahí la se me nota, cabeza, por por ahí eso a mí digo. se me nota, no sé. No, porque veo que te agarras la cabeza y me pone mal. Y algunos han huido ahí, había más gente que se fue. No, Nazareno Bueno, me escribió a mí, no pasa nada, tenía no pasa problema con el nada. Zoom y se tuvo que ir. No pasa nada. Pregunta técnica, ¿esta grabación a dónde la suben? Después me gustaría ver a ver si falta alguna cosa, si de la grabación mía, no, en general, ¿dónde la suben? ¿O no la suben? Yo nunca las veo las clases. Yo no tengo idea dónde suben No, las clases. Estas que las Ok. suben a YouTube, no sé cómo buscarlas, pero las suben Ah, ahí. bien. Bueno, voy a ver si están ahí. Para repasar un poquito qué otros temas se han dado con otros docentes. Bien, a ver, el material no es tan largo, lo que pasa es que es un idioma distinto al que venimos manejando. Son 8 bolillas, si se ponen a pensar todo lo que tiene que ver con pagaré y letra de cambio, lo podríamos subsumir en una, que sería menos. El punto es, y lo comprendo, que esto es un idioma completamente diferente al que venimos hablando ahora. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es esto de la prescindencia de la causa y que son vínculos independientes entre cada uno de los coobligados. Bien, si nosotros partimos de esa base de que cada uno asume una obligación unilateral, no recepticia, es decir, cada uno que firma un pagaré, una letra de cambio o un cheque se obliga hacia personas indeterminadas y nada tiene que ver su posición con la de otros involucrados en ese nexo cambiario. O sea, este término de obligaciones autónomas independientes entre sí, creo que vamos a poder ir comprendiendo un poquito mejor el tema. Hay un poco de tiempo. El material, sobre todo yo me abocaría más que nada a las diapositivas, por supuesto las clases, ¿no? Y la ley. Pero digo, para repasar a la hora de decir, bueno, le voy a pegar un repaso a esto que vimos hoy, lo que vimos ayer, o lo que vean en las próximas clases, en las diapositivas yo creo que está, como son los disparadores, como lo usamos recién para eso también, los disparadores para que uno pueda tratar de comprender el tema. Les vuelvo a decir, podemos combinar, adicionando a las clases que falten, alguna clasecita de repaso donde nos hagan preguntas. Por ahí podemos estar Vale y yo, bueno, después lo vemos. Pero nos manejamos ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Muy bien. ¿Está cansado? Bueno, profe, gracias. Bueno, Perfecto, por gracias. favor. Bueno, Nos nos vemos. vemos entonces. Nos vemos el lunes, supuestamente. Bárbaro. Vale, Chau, chau. chau.